sus cámaras. De hecho, yo voy a hacer lo mismo para explicar, pero por favor presten el máximo de atención. Necesito que muchos de los conceptos, sobre todo que veamos en la primera parte, los tengan ustedes bastante claros porque después los vamos a aplicar ya para una segunda parte, más adelante, que va a ser un poco más práctica en realidad. Entonces necesito que lo tengan bien claro, ¿ya? Cualquier pregunta, duda que ustedes tengan, ese rato hágamela, ¿ya? Para que no se enfríe después. A ver, voy a subir ahorita la presentación. Me dicen, por favor, si la ven, ¿ya? ¿La ven? Sí, licenciado. Economía industrial, dice, ¿eh? Sí, licenciado. Ok, ya, empezaremos. Por favor, cualquier cosa me preguntan inmediatamente, ¿ok? Primero voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la materia, economía industrial. Ustedes saben que la economía industrial es un sector de la economía que está destinada al estudio de los mercados, de todos los procesos productivos, etcétera, etcétera, desde la materia prima hasta el producto terminado. Pero en este caso ya con una visión moderna, lo haremos hasta desde el punto de vista de la organización industrial, más allá de la economía industrial. O sea, que veremos los mercados a partir también del juego que tienen las empresas en este. El juego, por decirlo de alguna manera, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que vamos a ver en la materia? Vamos a hacer una pequeña introducción ahora, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis, digamos que un pantallazo más amplio, más general de lo que es la materia, que no necesita mucho preámbulo, pero de cualquier manera es bueno que tengan bastante clara la figura, ¿no? Ustedes han llevado microeconomía aplicada y de hecho la organización industrial también es microeconomía aplicada y es lo que vamos a hacer sobre todo en la segunda parte. La primera parte va a ser un poquito más teórico, digamos, pero sin que esto signifique que no sea importante. Entonces, les voy a pedir por eso el máximo de atención. Aquí les va a servir, esta parte les va a servir mucho para que ustedes vayan recordando todo lo que ya han visto en microeconomía aplicada, etcétera. De hecho, y les decía, esto también es microeconomía aplicada, entonces vamos a ir viendo, repasando un poco los conocimientos que ustedes han tenido y tienen respecto a la microeconomía y sobre todo a la parte de los mercados, ¿ok? Entonces, en la primera parte vamos a hacer una pequeña introducción ahora mismo, y luego vamos a pasar a analizar lo que son las estructuras de mercado o lo que es una estructura de mercado. Ya en la anterior clase habíamos mencionado un poco, no es complicado, pero lo interesante de esto es lo que contiene la estructura de mercado, las características que cada una de las estructuras de mercado tienen. Es un análisis realmente profundo, que es lo que a nosotros nos compete hacer. Entonces, es bueno que ustedes analicen desde un punto de vista bastante profundo, si quieren, para que esto les quede mucho más claro. Esta es una parte realmente importante, ¿no? No se olviden que en la anterior clase les hacía un comentario respecto a que de acá pueden salir muchos temas de tesis para que ustedes mismos puedan defenderlas. Pero ustedes tienen que para eso entender los preceptos que tiene la economía industrial. No obstante, si bien es cierto que nosotros vamos a profundizar bastante en esto, pero de acá puede salir un tema que sea bastante aplicativo a la realidad nacional, ¿no? Esto hablando desde una perspectiva de la tesis de grado. Entonces, no se olviden ustedes que la economía industrial es más allá de la materia misma, más allá del mismo contenido, es algo que a nosotros nos va a ayudar a que entendamos la realidad productiva de nuestro país. No obstante, la bibliografía que nosotros tenemos como base nos habla de economías o están aplicadas en economías avanzadas o economías bastante desarrolladas, contrario a lo que nosotros tenemos como economía en nuestro país. Nos saben que en nuestra economía todavía es una economía incipiente desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de industrialización sobre todo. Es una economía bastante primaria. Y de hecho, ustedes, si se ponen a analizar hoy día la economía, ustedes se van a dar cuenta que más allá de las consecuencias que hoy día estamos viviendo a nivel mundial por el tema de la pandemia, que de alguna manera ha desacelerado la economía hasta entre un 3 y un 5% según los datos que nos da el Banco Mundial,
eso no significa que sea un pretexto para que nuestra economía esté como está. Si nosotros hacemos un análisis bastante puntual de lo que está sucediendo, y solamente hablando del tema productivo nada más, nos daremos cuenta que el PIB, el PIB nos va a mostrar, si bien es cierto, un nivel de crecimiento de quizás hasta un 2%, eso no significa que nosotros seamos un país productivo, perdón, seamos un país industrializado, porque esa es una de nuestras falencias, y ustedes lo saben, ¿no? Si nos vamos a cualquiera de los sectores productivos, pónganse la minería, por ejemplo. La minería, nosotros producimos mineral, pero lo hacemos de manera primaria. La madera, lo mismo. ¿Qué les digo? Ahora hay el proyecto de litio, por ejemplo, lo mismo, ¿no? O sea, no hay ideas, no hay proyectos que de alguna manera generen ciertos niveles eh, ¿qué les digo?, de industrialización en todos esos procesos, ¿no? De mecanización, de hecho, o sea, ni siquiera industrialización, sino ni siquiera mecanización. O sea, realmente nuestros procesos terminan cuando nosotros extraemos la materia prima y la tenemos así, en una condición primaria. No la podemos procesar. O sea, es tan pobre nuestra economía que en ninguno de los sectores tenemos la capacidad productiva, pero con tecnología de punta. El tema de hidrocarburos, el tema de gas, ustedes vean el sector que vean. Ustedes se van a dar cuenta de que es la misma realidad, la pobre realidad en la que hoy día nuestra economía se está basando. Más las consecuencias de la pandemia, que como les decía, a nivel mundial ha habido una desaceleración económica del 3 al 5% a nivel mundial, y mucho más en economías como la nuestra, que si bien es cierto que la afectación es del mismo nivel que China, por ejemplo, que es un país altamente desarrollado, pero la afectación es similar en cuanto se refiere a la productividad. Entonces, viendo esos datos, nosotros nos damos cuenta de que no tenemos realmente la capacidad de poder generar industria, no solamente desde el punto de vista práctico, ni siquiera desde el punto de vista teórico. Hay un libro, por ejemplo, que es clásico de un profesor que ha sido mi profesor en la carrera, el licenciado Villegas, que si ustedes si bien recuerdan, él ha sido ministro de hidrocarburos justamente y ha sido presidente de yacimientos. Y él falleció por temas de salud. Él ha sido mi profesor y él ha sido quizás uno de los pocos, si no el único que ha escrito sobre algún tema relacionado con el tema de industrialización, ¿no? Y en este caso el tema de industrialización petrolera. Yo tengo un libro que en algún momento se los voy a hacer llegar. Entonces, después no se ha escrito más. Bueno, yo en lo particular tengo un libro que estoy escribiendo, estoy terminando de escribir, pero que lastimosamente no tiene mucho la base de la economía nuestra. O sea, no es aplicable a una economía como la nuestra. O sea, ¿por qué? Por la falta de información, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿a qué va todo esto? Aquí, el análisis que nosotros vamos a hacer, si bien es cierto que se va a utilizar mucha bibliografía internacional, sobre todo en mercados tanto mexicanos como españoles, que son los que más han escrito sobre temas industriales, de economía industrial, nosotros vamos a tratar de entender la realidad nuestra, ¿no? El porqué de la no industrialización en nuestro país. Entonces, vamos a empezar, ya les decía, haciendo un análisis de las estructuras de mercado, ¿no? Lo más común y lo que más se debe ver en un análisis teórico sobre la economía industrial es justamente lo que está relacionado a los tipos y modelos de mercado, ¿no? ¿Me están escuchando bien, compañeros? Sí, licenciado. Sí, se escucha bien. Ya, por si acaso, si se me corta, me dicen ese ratito, ya a veces vienen cortes de internet, me avisan. Ok, seguiremos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es la estructura de mercado, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poco en el tema mismo, pero después vamos a ver los diferentes tipos de mercado, los diferentes modelos de mercado, qué es lo que se debe analizar realmente como contenido obligatorio en esta materia. Por ejemplo, vamos a ver el tema del monopolio, no solamente las características del monopolio como tal, sino la forma de evitar el monopolio en las economías. Más allá de que, no sé si ustedes saben
casi todos los países del mundo tienen prohibido por ley el monopolio. Pero, no obstante, eso no implica que no haya monopolio en los mercados, ¿no? O por lo menos en la mayoría de las economías, y en la nuestra ni que se diga, ¿no? De hecho, existe un monopolio de competencia desleal, lo vamos a llamar así, en nuestros mercados, a partir de la capacidad que tiene y el poder de mercado que tiene el Estado. Y eso es algo no permisible. O sea, en un modelo como el nuestro de libre mercado es no permisible. Pero bueno, eso lo vamos a ir analizando en su momento. ¿Ok? Y para eso simplemente les pongo un ejemplo, el ejemplo de BOA, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de ese monopolio de competencia desleal que ha llevado adelante el Estado en su momento. Y como este ejemplo de BOA hay muchos otros ejemplos también. Bueno, de cualquier manera vamos a analizar el monopolio. No se olviden que desde el punto de vista teórico, el monopolio sí es un parámetro, y es un parámetro que a nosotros nos interesa, sobre todo para medir las cuotas de mercado y el poder de mercado, porque entre el monopolio y la competencia perfecta son los dos parámetros que a nosotros nos ayudan a entender cómo es un mercado, ¿no? Porque adentro tenemos un duopolio, tenemos oligopolios, binopsonios, etcétera, etcétera. Entonces, pero vamos a ver las características. Yo entiendo que ustedes ya saben lo que es un monopolio, pero obviamente nosotros acá vamos a profundizar un poco más. Después vamos a ver la parte de los modelos de oligopolio. Hay varios modelos, y la anterior vez creo que les había mencionado también algunos. Está el oligopolio de Cournot, por ejemplo, que es quizás uno de los modelos más aplicados desde un enfoque oligopólico. Está el modelo de Bertrand también, y además hay un modelo dual, si quieren llamarlo así, que parte justamente de ambos, ¿no? El tema del oligopolio quizás es uno de los temas más importantes cuando hacemos un análisis de las estructuras de mercado. ¿Por qué? Porque es importante, porque es una característica casi en todos los tipos de mercado. Es una característica de mercado permitido, si vale el término. Es una característica en la que se basan casi la mayoría de los mercados en el mundo, cuando hablamos de mercados de libre competencia, ¿no ve? No mercados con tendencias sociales, ¿no? Ellos tienen otro tipo de manejo, si quieren, de mercado y otro tipo de entender el mercado. Bueno, eso, pero ya es un discurso, en todo caso, aparte. Entonces, nosotros vamos a profundizar un poquito más en el tema de los modelos de oligopolio, ¿no? Sobre todo los que les había mencionado, que son quizás los modelos más comunes, pero también los más importantes como base teórica en esta parte. Luego viene la parte de la competencia perfecta. Hace rato les decía que es un otro parámetro que se utiliza cuando se miden los mercados, ¿no? Por un lado está el monopolio y en el otro lado está la competencia perfecta, que son dos cosas totalmente contrarias, si quieren. Y es por eso que, si bien es cierto que la competencia perfecta no existe en los mercados, ¿no? Es una subjetividad, si quieren plantearlo así, pero sí es un parámetro, ¿no? Lo que les decía. Entonces, es un parámetro porque nos ayuda a entender la otra punta, digamos, de la relación monopolio-competencia perfecta. Ahora, hay una cosa. Dentro del análisis de la economía industrial, dentro del estudio, en todo caso, de la economía industrial, pero el análisis de la organización industrial inmersa en este estudio, está la empresa. Hace rato les decía, la economía industrial tiene una visión que está relacionada con el estudio de los procesos productivos, pero los procesos productivos terminan con el producto terminado o con el producto final, como quieran. Lo que hoy día nosotros hacemos, y justamente a partir de la organización industrial, es analizar la empresa. El análisis de la empresa es fundamental para entender cómo se mueven los mercados, porque la empresa ahora tiene ya un papel fundamental en esto. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros ahora. La empresa quizás es el sujeto de estudio más importante cuando se hace un análisis de las estructuras de mercado. Y sobre todo cuando nosotros
vamos a analizar los tipos de mercado como el monopolio, oligopolio, competencia perfecta, etcétera, etcétera. Es ahí donde la empresa resalta, ¿no? Ese papel que juega la empresa hoy día es fundamental para el análisis de lo que a nosotros nos compete dentro de la materia. Eso lo vamos a ver de manera más profunda. Ahora, hay una diferencia aquí, no sé si hay una duda, ¿no? En algún momento me planteé a uno de los estudiantes, en algunos semestres atrás, me planteó una duda que él tenía entre la empresa vista como, ¿qué les digo? Desde un enfoque de administración de empresas, digamos, y la empresa desde un enfoque de la economía. Y es válida esa duda, ¿no? Porque quizás alguno puede pensar que al ver aquí que vamos a analizar la empresa, ese sería un análisis más pertinente, digamos, hacia la administración de empresas, o la misma carrera, ¿no? De empresas, de administración de empresas. Pero aquí hay una diferencia. Ellos en la administración de empresas analizan la empresa desde su estructura organizativa. Esa es una cosa. Nosotros hacemos un análisis de la empresa desde su funcionalidad como empresa en un mercado. Esa es la diferencia. Por si acaso, si es que ha quedado alguna duda, ¿ok? Ya les digo, cualquier pregunta me la hacen inmediatamente. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es la estructura de un mercado, sea monopólico, oligopólico, cualquiera, pero desde la funcionalidad de la empresa. O sea, cómo la empresa se mueve en un mercado, porque la empresa es la que define los mercados. Y ustedes van a ver eso cuando más adelante veamos el análisis que hagamos del paradigma estructura, conductas, resultados, que es una base del análisis teórico que nos ayuda a entender todo lo que estamos hablando ahorita. Entonces, cuando nosotros veamos este paradigma, ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene la empresa, de la funcionalidad que tiene la empresa dentro de los mercados, ¿no? Y eso es fundamental, eso es prioritario, digamos. Entender esto es prioritario porque si no entendemos ese papel que tiene la empresa, ya no vamos a entender nada, ¿no? Entonces, ya la empresa como tal, para moverse dentro de un mercado, establece ciertas condiciones, se mueve dentro de otras condiciones establecidas ya, genera ciertas estrategias para lograr sus objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a analizar. Una de esas estrategias, por ejemplo, es la colusión. La colusión es uno de los aspectos fundamentales para entender lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Todo este juego, si quieren, dentro de la estructura de mercado. La colusión es una estrategia que es utilizada por las empresas, dadas las circunstancias del mercado, ¿no? Entonces, es lo más importante que nosotros analicemos la colusión como una estrategia, no voy a decir de supervivencia de las empresas, porque en realidad hay empresas que utilizan la colusión para gobernar. Gobernar implica vivir en un monopolio establecido por la misma empresa, ¿no? Entonces, es importante hacer un análisis un poquito más profundo de este concepto de colusión. Luego, otro de los elementos también que es importante, es fundamental analizar, es el poder de mercado. De hecho, el objetivo de todo este análisis que vamos a hacer es establecer desde el concepto de poder de mercado. El poder de mercado es aquel poder generado justamente por las estrategias utilizadas por las empresas. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Es monopolizar el mercado. Más allá de que no sea permitido, más allá de lo que ustedes quieran, ese es el objetivo, ¿no? Monopolizar. Ser la única empresa o la más grande empresa o la mejor empresa, como quieran, en un mercado. Entonces, esto implica generar poder de mercado. ¿Qué es el poder de mercado? Bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a hacer un análisis de lo que es el poder de mercado y por qué nos interesa saber, por qué nos interesa manejar esto, por qué nos interesa entender lo que es el poder de mercado. Ahora, dentro de estas estrategias a las que nos referíamos, igual están las barreras de entrada o barreras de salida también. No se olviden que las barreras de entrada son un tipo de estrategia también, no solamente utilizada por las mismas empresas que tienen el poder dentro del mercado, sino además el Estado, porque el Estado es el que rige el mercado, no se olviden, ¿no?
Él es el que establece las condiciones bajo las cuales un mercado se va a mover y dentro del mercado las empresas. Entonces, las barreras de entrada son estrategias utilizadas por las empresas, pero también son condiciones que pueden ser estratégicas en su momento que utilizan los estados para determinar algunas condiciones de estos mercados. Después, las economías de escala, igual que por un lado es un objetivo, pero por otro lado es una estrategia también de las empresas para poder apoderarse del mercado, ¿no? Siempre empujadas hacia un objetivo primario, digamos, que es el de monopolizar el mercado. Y otra de las estrategias también es la discriminación de precios, ¿no? Ustedes saben, bueno, todos estos conceptos me parece que ustedes ya los manejan bien, ya tienen una buena base de micro y micro aplicada. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más en este tema, ¿no? En estos temas, en cada uno de ellos. Todo lo que ven aquí, ustedes, vamos a ver como base dentro de la materia, pero vamos a ir añadiendo algunos otros elementos más que veamos pertinentes para que podamos desenvolvernos dentro de la materia y podamos cumplir con el objetivo que se establece. Esta es la base, les decía, pero ya vamos a ir sumando uno que otro tema más en función a lo que vayamos avanzando. ¿Okay? Esta es la parte del contexto más general en cuanto al contenido se refiere de la materia. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, compañeros. No dicen todo claro. Ya, los demás. Ya. Ok, no hay preguntas de nadie. ¿Todo está claro? No dicen todo claro. Ya, ok. Un segundo. Ok, sigamos entonces. A ver, la economía industrial, les decía, es una parte de la economía que se enfoca en el estudio de los procesos productivos. Este enfoque está basado en todo el proceso productivo desde la extracción de la materia hasta su proceso, ¿no? Hasta un producto final, sea el que sea. En nuestro caso, digo, en nuestra economía, el producto final es la materia prima. Ese es el problema que nosotros tenemos como economía. Por eso es que no tenemos una economía desarrollada. Ustedes vean, ustedes analicen cualquier economía desarrollada y van a ver que la base de esa economía justamente son los procesos productivos industrializados, tecnificados, con tecnología de punta establecida dentro de los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la base, y esa es la base de cualquier economía, excepto la nuestra. Si ustedes revisan un poquito de historia, la economía nacional, nuestra economía, tiene un 70% de economía informal. ¿Pero por qué hablaba de la historia? Porque este es producto del famoso Decreto Supremo 21060, que despide a casi 20,000 mineros, los echa a la calle, y que todo este grupo de ex trabajadores mineros busca algún oficio al cual dedicarse y en muchos casos se dedican a la producción de drogas, se dedican de coca, bueno, que al final es lo mismo, a la producción o venta no producción, sino venta más bien de cualquier tipo de producto que ya haya sido elaborado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es a partir de ese momento en que se incrementa totalmente la población que está destinada, digamos, a sobrevivir en función a ciertos niveles de informalidad en la economía, más el comercio que la producción, por ejemplo.
Entonces, como en esa época, y estamos hablando de la época del 80, ¿no? De 1980, de toda esa década en la que nuestra economía estaba totalmente colapsada y en crisis, una crisis realmente eh, bastante fuerte, es que, bueno, nuestra economía no tenía los medios como para establecer ciertas condiciones en su producción que de alguna manera nos permita generar mayor recurso. Entonces, más lo que se ha hecho con estos trabajadores ha incrementado la informalidad eh, en nuestra economía y hoy día nosotros la seguimos viviendo, ¿no? De hecho, ha ido creciendo en el transcurso de estos años, ha ido creciendo y hoy día tenemos un 70% de informalidad, casi hasta un 80% podría decirse de informalidad en nuestra economía. Esa es la base de nuestra economía y ahí está el problema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender a partir del análisis que hacemos de la economía industrial. Esta economía industrial dice, supone, hay una relación casual, dice, estable entre la estructura de una industria, que es lo que hace rato yo mencionaba, que es justamente el análisis de la estructura, cualquiera sea el tipo de estructura o tipo de mercado al que estemos analizando, con la conducta de las empresas. Y hace rato les decía, por eso que la empresa es primordial, la funcionalidad de la empresa es fundamental dentro de este análisis, y además con los resultados de las empresas en ese mercado. O sea, la economía industrial hoy día, a partir de la organización industrial, hace un análisis de la relación casual, dice, entre la estructura o el tipo de mercado, la conducta de las empresas dentro de este tipo de mercado y los resultados que salgan a partir de esta correlación entre el tipo de mercado y la conducta de las empresas. Esa es la economía industrial hoy día, así se la entiende hoy día, ¿ya? Y esto ya les digo, esto a partir de un enfoque dentro de la economía industrial, de un enfoque de la organización industrial. Y eso es lo que vamos a ver, vamos a ir profundizando un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo que hace la economía industrial? Analiza, dice, los determinantes de la organización, justamente lo que les decía. O sea, esa organización industrial desde el punto de vista conceptual está inmersa en la economía industrial. Pero esa organización industrial es importante hoy día porque le da un nuevo enfoque a la economía industrial. No es solamente la economía industrial como el sector que analiza los procesos productivos, sino además es el que analiza, como dice acá, los determinantes de la organización y el comportamiento de la empresa, pero esa empresa dentro del mercado. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí está lo importante del análisis de la economía industrial hoy día. O sea, no olviden que hay una relación inmersa de la organización industrial dentro de la economía industrial. Esto permite que no se limite solamente el estudio de la economía industrial en los procesos productivos, sino además se analicen los determinantes de la organización y el comportamiento de la empresa y el mercado entre la competencia y el monopolio, que es lo que hace rato también mencionaba. Dice, da una explicación teórica causal del desempeño de la empresa, dice, a través de su conducta económica en mercados incompletos. Ahora, aquí quiero entrar un poquitito en detalle. A ver, voy a empezar primero preguntándoles, ¿qué es un mercado incompleto? Es una falla de mercado. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Está en la diapositiva. Es una falla de mercado. Pero en realidad, ¿a qué se refiere el mercado incompleto? Yo quisiera que alguien me explique. Por si acaso, una cosita para los que no han estado en la anterior clase, y reitero, la participación es fundamental en la materia porque con eso sí o sí van a aprobar la materia. Tienen que participar y para participar tienen que leer. O sea, que vayan preparándose, compañeros. De ahorita, ¿quién me dice qué es un mercado incompleto? ¿Bien? A ver, José Manuel.
Ajá. A ver, mire, escúcheme una cosita. A medida que vayamos avanzando, yo os voy a ir haciendo preguntas. Y son preguntas que ustedes las tienen que saber. Un mercado incompleto es un concepto base. Un mercado incompleto es aquel mercado que no tiene la capacidad de suministrar un bien o un servicio. Y esto tiene mucho que ver con el costo que le significa al mercado el suministrarlo. O sea, que tenga un costo inferior a lo que los consumidores están dispuestos a pagar. O sea, que es justamente una falla de mercado, lo que les decía hace rato. A ver, les pongo un ejemplo, un mercado de seguros, por ejemplo, un mercado de capitales, etcétera, etcétera. Son ejemplos que a ustedes les va a hacer entender lo que implica un mercado incompleto. Ahora, si no me han entendido lo que es un mercado incompleto, y la mejor forma es que ustedes mismos investiguen. El modelo de Arrow que mencionaba su compañero es la base de esta parte, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, anótense, compañeros, para la siguiente clase, quiero que por favor desarrollen lo que es un mercado incompleto, lo que significa desde el concepto de un mercado incompleto, por qué es una falla de mercado, qué ejemplos conozco, ejemplos realmente bastante demostrativos, si quieren, ¿ok? Y en qué circunstancias, bajo qué circunstancias existen los mercados incompletos o bajo qué circunstancias se dan los mercados incompletos, ¿ok? Eso para la siguiente clase, ¿ya? Ok, entonces volveremos a lo que estábamos analizando. ¿A qué venía esto de los mercados incompletos? Que este nuevo enfoque al que hacíamos referencia de la organización industrial da una explicación teórica, dice, causal, del desempeño de una empresa, lo que hace rato les decía, ¿no? De cómo se maneja una empresa en un mercado, pero a través de su conducta económica. Eso es algo que nosotros lo vamos a entender más adelante. Pero ahora, aquí dice, de su conducta económica en mercados incompletos. Ahí es donde ustedes entran con el trabajo. ¿En qué momento una empresa, a través de su conducta, de su conducta económica, que es lo que a nosotros nos interesa, obviamente, genera una explicación teórica de lo que es un mercado incompleto? ¿Ok? Ese es más o menos por ahí va la pregunta, ¿no? A ver, pasemos. Si tienen alguna consulta, siempre díganmela, por favor, ¿ya? Sigamos. Ahora, dentro de la estructura de mercado como tal, vamos a ver lo siguiente. Primero, es lo que es la concentración económica. Hace rato les mencionaba y les decía que existen, que tanto el monopolio como la competencia perfecta son dos parámetros en un mercado, en una línea de tipos de mercado, las dos puntas, por decirlo de manera vulgar, las dos puntas son, por un lado, el monopolio y por otro lado, la competencia perfecta. Ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿Para qué nos sirve este parámetro o estos parámetros? Hace rato les decía también, nos sirve para medir el mercado. Pero medir qué cosa del mercado. Y esa es la segunda parte que vamos a ver en la materia. Vamos a medir los niveles de concentración económica del mercado. Estos niveles de concentración económica de un mercado nos muestran la tendencia que tiene un mercado, ya sea hacia el monopolio o ya sea hacia la competencia perfecta. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar. Eso es lo que nosotros vamos a analizar ya en esta parte de estructura de mercado. Lo otro es ya las estrategias que se tienen desde las empresas, ¿no? O sea, las estrategias que manejan las empresas para moverse dentro de estos mercados. La diferenciación de producto, hace rato lo habíamos mencionado, la diversificación del producto, etcétera, etcétera, que son estrategias que las empresas utilizan para moverse dentro de este mercado. Entonces, eso es parte de la estructura de mercado. ¿Por qué? Porque estas estrategias, que son quizás de las más importantes, les dan cierto poder de mercado a las empresas.
Hace rato decíamos justamente eso, ese es el objetivo real, ese es el objetivo principal del análisis de esto, es el poder de mercado. Entonces, esas estrategias, tanto la diferenciación del producto como la diversificación del producto, entre muchas otras, es cierto, pero quizás como las más importantes, le da ciertos niveles, bueno, por lo menos la posibilidad a las empresas de que puedan generar poder de mercado. Entonces, eso es lo que queremos. Dentro de este análisis vamos a hacer un otro análisis, y hace rato les mencionaba, de lo que es la base teórica del análisis mismo, de este modelo, si quieren, desde un enfoque de la organización industrial. Hace rato hablábamos que la base justamente es el paradigma planteado por Bain en 1988, cuando este sistematiza los aportes de diferentes autores para establecer un paradigma que se llega a conocer como el paradigma de estructura, conductas, resultados. Lo que hace rato les mencionaba, la estructura desde el punto de vista de los modelos de mercado, o si quieren, desde los tipos de mercado, como quieran llamar, ¿no? La estructura, la conducta de las empresas dentro de ese tipo de mercado. Y por último, de esta correlación, de esta relación entre estructura y conducta, este resultado. ¿Me escuchan? Licenciado, la diapositiva no se nota, se quedó en lo que es la introducción. Ya. A ver, permítame. Permítame un segundito. Voy a volver a subir ahorita ya, para que... ¿Alguien se salió, no? Sí, ahora somos menos, dice. Ya, somos 2, 4, 6, 8. 2 han salido. Algunas veces hay problemas con el internet, pero bueno. Siempre vamos a llamar lista, por si acaso controlo la asistencia. Vamos a llamar lista al final. A ver, voy a volver a subir, ¿ya? Me avisan cómo se ve. ¿Se ve bien, muchachos? Sí, dicen. Ahora sí. A ver, está en concentración económica, dice. Sí, dicen, se ve bien. Fue Bain en 1968, ¿eso es, no? Sí, dicen. Ya, ok. Entonces, vuelvo a esta partecita, a trabajar esta partecita. Les decía, hace rato hablábamos de un paradigma, que es el paradigma estructura, conductas, resultados, que es la base justamente del análisis y del enfoque desde la organización industrial, al cual hacíamos mención hace rato. Este paradigma ha sido establecido por Bain en la década del 60, pero además con otros autores más que plantearon el paradigma como un elemento básico, dice, de análisis y evaluación de los mercados. Entonces, esta es la base de lo que la organización industrial hace dentro de la economía industrial. No se olviden que les decía, la economía industrial como la parte de la economía que estudia los procesos productivos, pero ya con un enfoque, no sé si quieren llamarlo más moderno, ¿no? Con una funcionalidad mayor de las empresas, lo hace a través de la organización industrial. Y la organización industrial utiliza este paradigma, estructura, conductas, resultados, justamente como el elemento fundamental de análisis y evaluación de los mercados, que es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en la materia. Entonces, el concepto dice que es la relación entre la estructura industrial y los resultados obtenidos por el subsector correspondiente. Ahora, ¿qué es un subsector? Un subsector está referido a aquellos sectores de niveles menores que el mercado de análisis principal. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros analizamos el mercado, la estructura industrial de un mercado como el mercado de las hamburguesas, por ejemplo, un subsector sería el sector de
las verduras, el sector de la carne, el sector de, ¿qué les digo? El sector del pan, etcétera, etcétera. No sé si me dejo entender. Entonces, lo bueno de este paradigma es que te permite hacer un análisis no solamente de la estructura industrial en la cual tú estás interesada o interesado, sino además de todos los subsectores que están relacionados con este principal. Eso es lo importante de este modelo, de este paradigma en todo caso. Eh, y eso es lo fundamental para que nosotros podamos entender la estructura de mercado. La concentración económica, a ver, perdón. Ya me he ido a otro lado. Permítame un segundito. Se ha cortado, ¿no? Sí, licenciado. Ya, otra vez. Ya. ¿Ahora sí me ven? ¿Se ve? Sí, licen. Ahora sí. Ya, según el paradigma. A ver, bueno, les decía. Entonces, según el paradigma, estructura, conductas, resultados, se debe partir, dice, del estudio de las variables que conforman la estructura misma de un mercado. Hay varios elementos que son parte de un mercado. Lo vamos a ver más adelante. Pero de manera muy general, partamos de, primero, el número de compradores y vendedores. ¿Por qué? Porque este establece el tipo de mercado. Si ustedes se ponen a pensar en un mercado monopólico, por ejemplo, solamente hay un ofertante o un par de ofertantes, ¿no ve? O un grupo reducido de ofertantes. Pero es lo que define un mercado monopólico. En el caso de competencia perfecta, muchos compradores y muchos vendedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es uno de las variables que determinan los tipos de mercado. Otro de los determinantes, o de las variables que determina el tipo de mercado, es el grado de diferenciación de los productos. Si hay un grupo, si es un grupo, perdón, si es un producto homogéneo, entonces es altamente competitivo. Si no es homogéneo, no es competitivo. Entonces hay elementos que también hay que considerar. Por otro lado, las barreras de entrada. Hace rato mencionábamos como una estrategia que va a ser parte del análisis que estamos viendo ahora, pero obviamente más adelante vamos a hacer un análisis más profundo de lo que son las barreras de entrada, pero no deja de ser interesante que lo mencionemos acá como una de las variables que conforman justamente una estructura de mercado. De ahí viene la importancia, justamente. La barrera de entrada te define los mercados. La barrera de entrada, si la sabe manejar la empresa monopólica, va a saber quedarse como empresa monopólica por mucho tiempo. Si la barrera de entrada sabe manejarla como estrategia, el Estado, por ejemplo, va a saber dominar el Estado. Va a saber dominar el Estado un mercado. Permítame un ratito. Por otro lado está la tecnología empleada. La tecnología empleada, y hace rato yo les mencionaba justamente que si hay algo que a nosotros nos falta para ser un país desarrollado, es la industrialización en nuestros procesos productivos. Pero la industrialización no solamente como la maquinización y transformación de la materia prima, sino además de la tecnificación. O sea, hoy día nosotros ya no podemos entender un proceso productivo solamente desde la mecanización, sino desde la tecnificación. Hoy día la tecnología es la que define
la calidad de los productos y por ende la competitividad de las empresas. Es cierto que la inversión es muy alta en temas de tecnología, pero está en función a los intereses que tenga la empresa dentro de un mercado, ¿no? O sea, si tiene la posibilidad y la capacidad de hacerlo, lo hará. Pero la tecnología empleada te define un mercado. Ese es el elemento que a nosotros nos interesa entender en esta parte. Y el grado de integración vertical. Esto lo vamos a ver más adelante y lo vamos a armar bien bonito en un esquema para que se entienda mejor, pero es bueno que desde ahorita ya lo vayan conociendo. El grado de integración vertical. ¿Qué significa esto? Hay una relación entre las empresas, tanto de manera horizontal como vertical. Hay empresas que ustedes saben son las empresas líder y las empresas seguidoras en un mercado. Entonces, cuando hay una relación o hay un nivel o grado de integración vertical dentro de las empresas, entonces se acomodan en función a sus características. Aquellas empresas que son líderes y que tendrán alguna tendencia al monopolio y las empresas que sobreviven, o son las llamadas seguidoras, ¿no ve? Entonces, eso, por ejemplo, bueno, esto está en función a los intereses de la empresa, pero eso hay que saberlo manejar también, ¿no? Pero es otro de los elementos que de alguna manera, va a conformar una estructura de mercado, que es importante dentro del análisis de un mercado. Ahora, este paradigma, decíamos, sistematiza las relaciones existentes entre tres elementos fundamentales. Por un lado está la estructura de mercado, pero la estructura de mercado es aquel tipo de mercado con características propias. No hay estructuras similares de mercado. Eso tenemos que entender también. No existen tipos de mercados iguales. O sea, son tipos de mercados totalmente diferentes, con características totalmente diferentes y podría decirse hasta con idiosincrasia propia, diferente a otro mercado. Entonces, esas características que definen un mercado, que de alguna manera es más complejo, bueno, cuando se lo estudia un poquito más profundo, que vamos a hacerlo más adelante, es más complicado, porque bajo estas características es que se mueven las empresas. Y las empresas deben saber adaptarse a esas características de mercado, a esas características en algún caso coyunturales de mercado. O sea, la conducta de la empresa debe ser tan ágil, tan volátil, que debe tener la capacidad de acostumbrarse, de adaptarse a un mercado de manera inmediata, porque si no muere. Entonces, esta relación entre la estructura y la conducta de las empresas, la estructura del mercado y la conducta de las empresas dentro del mismo mercado, es la que genera resultados definitivos para un otro tipo de mercado, para una próxima estructura de mercado. Si no me estoy dejando entender, me dicen, ¿ya? Entonces, todo resulta que aquí parece muy sencillo de ver, ¿no? Pero ya más adelante se dan cuenta que es un poquito complicado. Pero bueno, la parte teórica básica, digamos, está en esto, ¿no? Entonces, los resultados de un mercado son establecidos por esa interrelación entre estructura y conducta. Ahora, el comportamiento competitivo concreto dentro de esta interrelación de estos tres elementos, en todo caso, de esta interrelación entre los dos primeros elementos y un tercero como resultado, implica una confrontación, si quieren, un versus comportamiento competitivo concreto versus la tasa de beneficio. O sea, hay una relación, y esto hablando desde el punto de vista de las empresas, ¿no? O sea, el comportamiento que tú tengas como empresa va a definir tu beneficio. Si tienes un comportamiento, sí. Otra vez, permítame un segundito, a ver, bacana. ¿Nada? ¿No se ve? Ya, ni modo, ya le corta. Ya esa me la voy a explicar y... Permítame un segundito, esto de hablando de tecnología. Ya. ¿Ahora sí se ve? Sí, Liz. Sí, Liz. Ya, esta me las voy a explicar ahorita.
Ya. A ver, lo que les decía. Hay una interrelación entre el primer elemento, que es la estructura de mercado, y el segundo elemento, que es la conducta del mercado. La estructura como un tipo definido de mercado y la conducta como aquella forma de actuar de las empresas dentro del mercado. Hay una interrelación. Cada uno de estos elementos tiene otras aristas también, que o sea, es más complicado que esto, pero que, bueno, de alguna manera lo vamos a ver más adelante. Entonces, la conducta de la empresa debe ser adaptativa, debe ser volátil, tiene que saber adaptarse al tiro, a cualquier movimiento de mercado, debe saber adaptarse, si no muere la empresa. Esta conjunción, digamos, esta interrelación entre los dos primeros elementos dan un tercero, que son los resultados de mercado. Los resultados de mercado implican la muerte de una empresa o el triunfo de una empresa, ¿no? Cumplir con su objetivo, tener una tendencia al monopolio. Mucho depende del tipo de empresa. En algún caso hay empresas que simplemente son adaptativas nomás, ¿no? Son seguidoras. Entonces, mientras se mantengan ahí, ya han cumplido su objetivo. Ahora, cuando hacemos este análisis, lo que tenemos que entender es que hay un versus. Un versus significa, por un lado, el comportamiento competitivo concreto de las empresas versus su tasa de beneficio. O sea, que va a depender los niveles de beneficio, de la tasa de beneficio que tengan las empresas, del comportamiento competitivo concreto que tengan las mismas para saber generar estos beneficios, estas tasas de beneficio. O sea, una empresa tiene que tener de manera concreta, tiene que tener clara la figura, tiene que saber cuáles son las estrategias que va a tomar en cuenta, que va a considerar para sostenerse, para ser competitivo en un mercado. De esto va a depender su tasa de beneficio. Entonces, es importante lo que la empresa haga. Por eso, y repito una vez más, mucho depende de las características y tipo de empresas. Hay todo tipo de empresas. Esas empresas sobrevivientes, digamos, ¿no? Que con recibir un mínimo de nicho, si quieren, de mercado, de cuota de mercado, perdón, ya están, ya han cumplido su objetivo. Para eso están. Pero hay otras empresas que son mucho más grandes, que son mucho más atrevidas, si quieren, que buscan siempre están en una tendencia monopólica. Entonces, estas son las empresas que están en función a el comportamiento que tengan para ver su tasa de beneficio. Entonces, mucho va a depender de las características, mucho va a depender del tipo de mercado, mucho va a depender de la información, mucho va a depender del tipo de producto, va a depender de las circunstancias, va a depender del papel del Estado, va a depender, bueno, de muchas otras variables más para saber cuál va a ser el resultado de un mercado. Entonces, eso es lo que hay que tomar bien claro, hay que tener bien claro cuando se trata de analizar un mercado desde la aplicación de este paradigma, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, compañeros. ¿Tienen alguna pregunta? No, listen. Para mí todo claro. Ya. ¿Alguno de ustedes sí? ¿Qué? Ya. Sí, en ese sentido va. Ajá. Mira, a ver, utilizando tu ejemplo, mira, la cervecería no era una empresa monopólica en su momento. No se olviden que en su momento estaba la cervecería Boliviana Nacional, pero con Paceña. La Guari era otra cerveza diferente, la Taquiña otra, la Ducal, la Potosina, etcétera. O sea, había una variable, habían varios otros productos en el mercado. La Paceña era el producto estrella, entre comillas, de la cervecería. Pero la cervecería fue vendida a una empresa internacional, ustedes saben, ¿no? A Quilmes. Entonces, Quilmes sí vino con una tendencia totalmente monopólica. Vio que el consumo de la cerveza en nuestro país es realmente alto. Es un producto, entre comillas, de primera necesidad para el boliviano, ¿no ve? Entonces,
en función a ese análisis que hizo la Quilmes de nuestro mercado y de los niveles de consumo que tenía la cerveza en nuestro país, es que arriesgó su capital para invertir en esto. ¿Qué hizo? Magnificó el producto. O sea, la cerveza que antes se vende, bueno, que muchos dicen que era más rica antes, yo qué sé, pero la cerveza que se vende hoy día tiene mucha más alta tecnología, o sea, mucha mayor tecnología invertida en su proceso, sobre todo en la capacidad productiva, en la cantidad de producto que genera la cervecería, por un lado. Por otro lado, utiliza ciertos químicos que generan mayor pureza, bueno, varias cosas, ¿no? Pero además, el otro plan, la otra estrategia fue monopolizar el mercado. Hoy día nosotros, en nuestro país está prohibido el monopolio. Ya, esa es la segunda tareita que quiero darles. A ver, anoten, muchachos. ¿Están anotando? Sí, 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 licenciado. Ya. Disculpa una pregunta, licenciado. ¿Esta tarea lo tenemos que tener escrito? ¿Lo vamos a subir a la plataforma? ¿Cómo vamos a hacer? Ahorita les voy a explicar. Espera, ya tienen una tarea hecha, una tarea dada. Esta es la segunda tarea. Quiero que busquen la normativa que prohíbe el monopolio en nuestro país. ¿Ok? Vayan, consulten libros, consulten amigos, abogados, no sé, pero necesito que ustedes la siguiente clase me digan, me hagan el trabajito, ¿no? De en qué normativa prohíbe el monopolio en nuestro país. Quiero ver la normativa, el artículo, o si es decreto supremo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es la segunda tarea. Ok, entonces, ahorita les voy a explicar cómo tiene que presentar, ¿ya? Tener esta partecita. Entonces, la cervecería tuvo otra estrategia, no solamente la del producto, sino además la del mercado. Y la estrategia fue monopolizar el mercado justamente. Compró Taquiña, compró Guari, compró la Potosina, si no me equivoco, ya no me acuerdo qué más. La Ducal creo que ya no hay, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, monopolizó el mercado. Y hoy día la Paceña es la empresa monopólica por excelencia en nuestro mercado. No obstante la prohibición por ley del monopolio en nuestro país, pero aún así, para que vean, se den cuenta, es una empresa totalmente monopólica. Y es una empresa, es un ejemplo interesante de lo que estábamos hablando, ¿no? De las estrategias duales, si quieren, o de la dualidad estratégica, si quieren llamarlo así, que ha utilizado la cervecería para apoderarse del mercado. Hoy día es una empresa totalmente monopólica, hoy día es una empresa que genera ciertas barreras de entrada al mercado, es una empresa que destruye al competidor, ¿no? Yo he visto eso con, no sé si se acuerdan, esta cerveza Cordillera, puede ser, cerveza Cordillera, por ejemplo, yo me acuerdo en una entrada universitaria, alguno de las autoridades de la universidad dijo, ya no queremos con la Paceña, son unos maleantes, bla, bla, ¿no? Queremos otra empresa. Vino Cordillera y la empresa Paceña ofreció $2 millones para la organización de la entrada universitaria. Cordillera ofreció 20,000 bolivianos. Entonces ahí ustedes ya se pueden dar cuenta que al final, bueno, se tuvo que trabajar nomás con la Paceña, ¿no? Porque realmente esa es una empresa totalmente monopólica y dueña del mercado. O sea que ese es un ejemplo que tal vez más adelante lo podemos volver a tratar, ¿no? A tocar porque es un buen ejemplo. ¿Ok? No sé si ha quedado claro, José Manuel, o si iba por ahí la duda o el comentario. Ok. A ver, muchachos, ¿qué es lo que tienen que hacer con los trabajos? Tienen que hacerlos manuscrito, no importa si son hojas usadas, ¿ok? De esas hojas bond, ¿no ve? Que están impresas por un lado, etc. No importa, mejor, o sea, mejor si son esas. O pueden ser hojas de cuadernillo, como quieran. Lo que tienen que hacer, hacen el trabajo manuscrito, yo les voy a dar hora, día y hora para que ustedes presenten, y antes de eso ustedes tienen que sacarle foto y subir al WhatsApp. O mejor en el WhatsApp, que es más ágil, digamos, ¿no? Porque también pueden mandar a mi correo, pero
Es un poquito más complicado. Entonces, tienen que mandarme sus trabajos inbox, no al grupo, porque obviamente uno de ustedes podría copiar el mismo trabajo, ¿no? Entonces, que sea inbox, ¿ok? Es lo que tienen que hacer, hacerlo de manera manuscrita, sacarle foto y me suben por inbox al WhatsApp, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta ahí. ¿Nada? ¿No hay consultas? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que les haya quedado? Ale, Listen, dígame. ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Ya. ¿Alguna pregunta? No, listen. Ahí respondió mi pregunta. Ok. Melanie. Le dice, no, ninguna pregunta, todo claro. Ok, José Manuel, nada, ¿no? Ya. Catherine, Todo claro, licenciado. nada, ¿no hay preguntas? No, licenciado. Jane. No, licenciado, para la próxima más mejor va a haber más preguntas. ¿Quién más? ¿Dónde estás, Adolfo? Está todo claro, licenciado. Pues acá estoy controlando asistencia. Claudia. Está todo claro, licenciado, solo para cuándo tendríamos que presentar el trabajo. Para la siguiente clase, mamita. Los dos trabajos Gracias. para la siguiente clase, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, escúchenme una cosita. Ustedes van a presentar, me van a mandar el trabajo, los trabajos, si lo pueden hacer una sola hoja, si alcanza, o dos, yo no sé. Para el día lunes hasta las 12 del mediodía. ¿Ok? Ni un minuto menos, más. Hasta las 12 del mediodía el día lunes me hacen llegar sus trabajos. Y en la tarde, noche, en la clase lo vamos a revisar, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Ya, Lorena, ¿estás ahí? Qué risa. Lorena, Callejas. Sí, licenciada, estoy acá. Tengo problemas de conexión. Ya, mamita, ya. Muchachos, entonces, si no hay ninguna otra pregunta o nada, quedamos ahí, ¿ya? Fue un gusto, como siempre, estar con ustedes. Nos vamos a ver la siguiente clase. Cualquier cosa me dicen por el WhatsApp si tienen algún problema.